Durante muchos años, Alexander Milwee Baron, conocido simplemente como Baron, fue visto por el público como una figura carismática, talentosa y llena de energía dentro de la escena musical polaca. Guitarrista, compositor y personalidad televisiva, su nombre se hizo conocido en toda Polonia gracias a su participación en el grupo Afromental y a su presencia como jurado en populares programas musicales. Para millones de fans, Baron representaba la imagen del músico moderno, creativo, confiado y siempre rodeado de éxito. Su estilo relajado, su sonrisa fácil y su talento con la guitarra lo convirtieron en una figura muy querida. Pero como ocurre con muchas historias de celebridades, la realidad personal detrás de la fama puede ser mucho más compleja. Detrás del escenario, de las luces y de la admiración del público, la vida de Baron también estuvo marcada por momentos de incertidumbre, emociones intensas y decisiones difíciles. Y fue precisamente en el ámbito más íntimo de su vida, su relación personal, donde comenzó una historia que cambiaría su perspectiva para siempre. Alexander Milwee Baron nació el 13 de diciembre de 1983 en Wrocław, Polonia, en una familia profundamente conectada con el mundo del arte y la cultura. Desde muy joven estuvo rodeado de música, creatividad y curiosidad intelectual. Su padre, médico y apasionado de la cultura, y su entorno familiar fomentaron el desarrollo de sus intereses artísticos. Baron creció escuchando distintos géneros musicales, desde jazz hasta rock clásico, pero fue la guitarra el instrumento que capturó su corazón. Desde adolescente, comenzó a dedicar largas horas a practicar, experimentar con sonidos y componer sus primeras melodías. Lo que empezó como una pasión juvenil pronto se transformó en una carrera profesional. A lo largo de los años, Baron se consolidó como uno de los músicos más reconocidos de la escena contemporánea polaca. Su trabajo con la banda Afromental le permitió alcanzar una gran popularidad. El grupo se destacó por su estilo que mezcla rock, funk y soul, creando un sonido fresco que conectó con una nueva generación de oyentes. Con el éxito llegaron también nuevas oportunidades. Baron empezó a aparecer en programas de televisión, entrevistas y eventos musicales. Su presencia mediática creció rápidamente, pero el músico siempre trató de mantener cierta distancia entre su vida pública y su vida privada. Convertirse en una figura pública implica aceptar una realidad inevitable. La vida personal comienza a despertar la curiosidad del público. Para Baron, ese proceso ocurrió de manera gradual. Al principio, la atención de los medios estaba centrada principalmente en su música. Sin embargo, con el tiempo, su personalidad carismática y su estilo de vida comenzaron a generar interés en los tabloides y en las redes sociales. Los fans querían saber más sobre el hombre detrás de la guitarra. ¿Quién era realmente Alexander Milwee Baron cuando no estaba en el escenario? La respuesta, como en muchas historias humanas, era mucho más compleja de lo que parecía. Como muchos artistas, Baron vivió varias etapas sentimentales a lo largo de su vida. Algunas relaciones fueron breves, otras más profundas. Pero el músico siempre habló del amor con una mezcla de romanticismo y prudencia. Para él, una relación debía basarse en la confianza, el respeto y la complicidad. En entrevistas pasadas, Baron mencionó que una de las cosas más difíciles de la fama es proteger la intimidad de una relación. Las parejas de figuras públicas a menudo se ven expuestas a rumores, especulaciones y comentarios constantes. A pesar de eso, el músico parecía creer firmemente en la posibilidad de construir una relación estable, incluso dentro del mundo del espectáculo. Durante un tiempo, su vida sentimental parecía avanzar con tranquilidad. Pero la vida tiene una forma curiosa de revelar verdades en los momentos menos esperados. Los primeros indicios de una tensión invisible. Las relaciones humanas rara vez cambian de un día para otro. A menudo, los problemas aparecen lentamente, casi de manera imperceptible. En el caso de Baron, algunos amigos cercanos comenzaron a notar pequeñas señales de distancia en su vida personal. Nada dramático al principio, solo cambios sutiles, conversaciones más cortas. Momentos de silencio. Pequeñas dudas que comenzaron a surgir en la mente del músico.
Para muchas personas, estas situaciones forman parte de la dinámica normal de cualquier relación. Pero cuando la confianza comienza a tambalearse, incluso los detalles más pequeños pueden adquirir un significado mayor. Baron, conocido por su personalidad reflexiva, empezó a observar su situación con mayor atención. No era una persona impulsiva. Prefería analizar las cosas antes de sacar conclusiones. La vida entre escenarios y emociones. Mientras estos pensamientos empezaban a aparecer en su mente, la carrera de Baron continuaba avanzando. Los conciertos, los ensayos y los proyectos musicales seguían ocupando gran parte de su tiempo. Para muchos artistas, el escenario se convierte en un refugio emocional. Cuando las luces se encienden y la música comienza, el mundo exterior parece desaparecer por un momento. Pero incluso la música no siempre puede silenciar las preguntas que surgen en la vida personal. En ocasiones, Baron se encontraba reflexionando durante largas noches después de un concierto. Pensaba en su relación, en su futuro y en las decisiones que eventualmente tendría que tomar. El impacto de la vida pública en una relación. Uno de los desafíos más grandes para las parejas de personas famosas es la constante exposición mediática. Las redes sociales, las fotografías y los comentarios del público pueden crear una presión inesperada. En el caso de Baron, esta presión comenzó a sentirse cada vez más. Cualquier aparición pública era analizada. Cualquier gesto podía ser interpretado de diferentes maneras. Para una relación que ya enfrentaba tensiones internas, ese tipo de atención podía convertirse en un factor adicional de estrés. Aún así, Baron intentaba mantener la calma. Creía que las relaciones verdaderas debían construirse con paciencia y diálogo. Durante esta etapa de su vida, el músico comenzó a pasar más tiempo reflexionando sobre lo que realmente quería para el futuro. El éxito profesional ya estaba presente. La música seguía siendo una parte fundamental de su identidad. Pero la felicidad personal es algo que no siempre depende de la fama o del reconocimiento. Baron empezó a darse cuenta de que las relaciones requieren una base sólida de confianza. Y cuando esa confianza comienza a debilitarse, las emociones pueden volverse complejas. Al llegar a este punto de su historia, la vida de Alexander Melville Baron parecía estar en una encrucijada. Por un lado, su carrera musical seguía creciendo. Por otro, su vida personal comenzaba a llenarse de interrogantes. ¿Eran solo dudas pasajeras? ¿O existía una verdad más profunda que aún no había salido a la luz? Lo que el músico aún no imaginaba era que muy pronto descubriría una realidad que cambiaría su forma de ver el amor, la confianza y las relaciones humanas. Una realidad que marcaría el inicio de uno de los capítulos más difíciles de su vida. Después de años construyendo una carrera sólida en la música y de proyectar ante el público una imagen de tranquilidad personal, la vida de Alexander Melville Baron comenzó a entrar en una etapa llena de preguntas. Lo que en un principio parecían simples tensiones normales dentro de una relación fue transformándose poco a poco en una sensación de inquietud que el músico ya no podía ignorar. Para alguien acostumbrado a vivir rodeado de melodías, conciertos y creatividad, enfrentarse a problemas emocionales dentro de su vida privada representaba una experiencia completamente distinta. Las canciones pueden expresar sentimientos intensos, pero cuando las emociones ocurren en la vida real, las respuestas nunca son tan simples. Baron comenzó a notar que algo en su relación había cambiado. No era una transformación evidente al principio, sino una serie de pequeños detalles que empezaron a acumularse con el tiempo. Las relaciones humanas muchas veces se transforman lentamente. No siempre existe un momento preciso en el que todo cambia. A veces son pequeñas señales que, con el tiempo, empiezan a formar una imagen más clara. Baron empezó a notar que la comunicación con su esposa ya no era tan fluida como antes. Las conversaciones, que antes podían durar horas, se volvieron más breves. Los momentos compartidos comenzaron a ser menos frecuentes. El músico intentó inicialmente pensar que se trataba simplemente del estrés cotidiano. La vida moderna puede ser exigente y muchas parejas atraviesan etapas de distancia temporal. Pero con el paso de los días, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a hacerse más fuerte. A veces, cuando una persona conoce profundamente a su pareja, percibe cambios que son difíciles de explicar con palabras. Eso fue exactamente lo que empezó a experimentar Baron. Uno de los momentos más difíciles en cualquier relación
Ocurre cuando la intuición comienza a chocar con la confianza. Baron siempre había creído que una relación debía basarse en la honestidad. Para él, la confianza era la base fundamental de cualquier vínculo. Por eso, cuando aparecieron las primeras dudas, trató de ignorarlas. Pensó que quizás estaba exagerando o interpretando mal ciertas situaciones. Muchos amigos cercanos le aconsejaron mantener la calma y hablar abiertamente con su pareja. Y durante un tiempo, eso fue exactamente lo que hizo. Intentó mantener el diálogo. Intentó comprender si existía algún problema que pudiera resolverse juntos. Pero las respuestas que recibía no lograban disipar completamente sus inquietudes. La situación se volvió aún más compleja debido a la condición de Baron como figura pública. Cuando una persona vive bajo la mirada constante de los medios y del público, cualquier cambio en su vida personal puede convertirse en tema de conversación. Las redes sociales, los rumores y las especulaciones comenzaron a aparecer poco a poco. Algunos seguidores notaban cierta distancia entre el músico y su pareja durante apariciones públicas. Otros comentaban cambios en su comportamiento. Sin embargo, Baron siempre intentó manejar la situación con discreción. No quería que su vida personal se convirtiera en un espectáculo mediático. Prefería enfrentar sus problemas lejos de los titulares. Durante este periodo de incertidumbre, la música volvió a convertirse en el lugar donde Baron encontraba cierta calma. El estudio de grabación, las guitarras y las composiciones le ofrecían un espacio donde podía canalizar sus pensamientos. Muchos artistas han hablado sobre el poder terapéutico de la música. Para Baron, escribir canciones y tocar la guitarra era una forma de procesar emociones complejas. A veces las letras nacían de sentimientos de duda, de nostalgia o de reflexión. Sin embargo, incluso la música no podía borrar completamente las preguntas que comenzaban a ocupar su mente. El momento en que las preguntas se vuelven inevitables. Con el paso del tiempo, las dudas dejaron de ser simples pensamientos pasajeros. Baron empezó a sentir que necesitaba respuestas claras. Las pequeñas señales que antes parecían insignificantes ahora formaban un patrón difícil de ignorar. En ocasiones, el músico se encontraba recordando momentos del pasado, tratando de identificar cuándo habían comenzado los cambios. Las relaciones, pensaba, no se rompen de un día para otro. Siempre existe un proceso. Y comprender ese proceso puede ser doloroso, pero también puede ser necesario. Conversaciones difíciles. En un intento por aclarar la situación, Baron decidió tener conversaciones más directas con su esposa. No fue un momento sencillo. Hablar de dudas dentro de una relación siempre implica un riesgo emocional. Las palabras deben elegirse con cuidado. Las emociones pueden intensificarse rápidamente. Durante esas conversaciones, el músico intentó expresar sus preocupaciones con respeto. Quería entender qué estaba ocurriendo realmente. Pero las respuestas que recibía no lograban disipar completamente la sensación de que algo estaba cambiando entre ellos. La incertidumbre puede ser una de las emociones más difíciles de manejar. Cuando una persona no tiene respuestas claras, la mente comienza a llenar los espacios con posibles escenarios. Para Baron, este proceso se volvió cada vez más agotador. Durante los conciertos seguía siendo el músico enérgico que el público admiraba. Pero fuera del escenario, su mente estaba llena de reflexiones. ¿Cómo había llegado su relación a ese punto? ¿Era posible recuperar la confianza? ¿O la relación estaba entrando en una etapa completamente diferente? La importancia de la reflexión personal. En medio de todo este proceso, Baron comenzó a dedicar más tiempo a reflexionar sobre sí mismo. Las crisis personales muchas veces obligan a las personas a mirarse con mayor profundidad. El músico empezó a preguntarse qué tipo de relación quería construir en el futuro. Para él, la honestidad y el respeto siempre habían sido valores fundamentales. Por eso, comprender la verdad se volvió cada vez más importante. No se trataba de buscar culpables, se trataba de encontrar claridad, un punto de inflexión. A medida que avanzaban los días, Baron comenzó a darse cuenta de que su vida estaba entrando en un punto de inflexión. Las dudas que antes eran silenciosas, ahora exigían respuestas. El músico sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la realidad de su relación. Y aunque todavía no conocía todos los detalles, sentía que una verdad importante estaba a punto de revelarse. Una verdad que podría cambiar su forma de ver el amor, la confianza y las relaciones humanas.
La vida tiene una manera particular de presentar desafíos en momentos inesperados. Para Alexander Milweave Baron, esta etapa representó un momento de crecimiento personal. A veces, las situaciones difíciles pueden convertirse en oportunidades para aprender más sobre uno mismo y sobre lo que realmente importa. El músico aún no sabía exactamente cómo se desarrollaría la historia, pero ya intuía que su vida estaba a punto de entrar en una nueva fase. Una fase que implicaría decisiones importantes, emociones intensas y, sobre todo, una profunda reflexión sobre el futuro. Después de semanas de dudas, conversaciones difíciles y una creciente sensación de inquietud, Alexander Milweave Baron llegó a un momento inevitable. El instante en el que una persona comprende que ya no puede seguir ignorando las preguntas que lo atormentan. Las relaciones humanas pueden ser complejas. A veces se sostienen durante años sobre el amor, la costumbre y la esperanza de que las cosas funcionen. Pero también llega un punto en el que la verdad, tarde o temprano, termina saliendo a la superficie. Para Baron, ese momento marcó el inicio de una etapa profundamente dolorosa, pero también transformadora. Después de tantas dudas acumuladas, Baron decidió enfrentar la situación con total honestidad. Sabía que seguir viviendo con incertidumbre solo prolongaría el sufrimiento. Las conversaciones que siguieron no fueron fáciles. Hablar abiertamente sobre sentimientos, expectativas y decepciones requiere valentía emocional. Muchas veces las personas temen ese tipo de diálogo porque puede revelar verdades que cambian la vida. Para el músico, escuchar ciertas respuestas fue un golpe difícil. No se trataba únicamente de descubrir una verdad incómoda, sino de comprender que la relación que había imaginado ya no era la misma. Las emociones que siguieron fueron complejas. Sorpresa, tristeza, frustración y, sobre todo, una profunda reflexión sobre el significado de la confianza. Cuando una relación importante llega a un momento de ruptura o crisis profunda, el impacto emocional puede ser enorme. Para Baron, ese proceso implicó enfrentar sentimientos que nunca había esperado experimentar de esa manera. Durante muchos años, había creído en la estabilidad de su vida personal. Pensaba que su relación tenía una base sólida construida con el tiempo. Pero la realidad a veces tiene caminos inesperados. En lugar de reaccionar con impulsividad, el músico decidió tomarse un tiempo para reflexionar. Este tipo de decisiones no se toman en un solo día. Las emociones necesitan espacio para procesarse. El silencio después de la tormenta. Después de las conversaciones que aclararon la situación, llegó una etapa de silencio. Un silencio necesario para pensar. Baron decidió alejarse temporalmente del ruido mediático y concentrarse en su bienestar emocional. Las personas cercanas a él comentaron que durante ese tiempo el músico se mostró más introspectivo. Pasaba más horas componiendo música, reflexionando y buscando nuevas formas de entender lo que había ocurrido. Este tipo de momentos pueden ser dolorosos, pero también pueden convertirse en oportunidades para crecer. Como ocurre con muchos artistas, Baron encontró en la música una forma de procesar sus emociones. Las guitarras, las melodías y las letras comenzaron a convertirse en un espacio de expresión personal. Para los músicos, las canciones muchas veces funcionan como diarios emocionales. Lo que no siempre se puede explicar en una conversación puede transformarse en una melodía o en una letra profunda. Durante esta etapa, Baron empezó a escribir nuevas ideas musicales inspiradas en sus experiencias personales. No se trataba de contar detalles de su vida privada, sino de expresar sentimientos universales que muchas personas pueden comprender. Decepción, aprendizaje, crecimiento y esperanza. En momentos difíciles, el apoyo de las personas cercanas puede marcar una gran diferencia. Baron recibió el respaldo de amigos, colegas y compañeros de la industria musical. Muchos de ellos comprendían lo que estaba atravesando. El mundo artístico, a pesar de la fama y el glamour que muchas veces se asocia con él, también está lleno de historias personales complejas. Los amigos cercanos le recordaron algo importante. Los momentos difíciles no definen una vida completa. Son solo una etapa dentro de una historia mucho más larga. Después de atravesar esta experiencia, Baron comenzó a ver las relaciones desde una perspectiva diferente. La confianza, comprendió, es un elemento delicado que requiere cuidado constante.
pero también entendió que las relaciones humanas pueden cambiar con el tiempo. Las personas evolucionan, las prioridades cambian, y a veces los caminos que antes parecían compartidos terminan separándose. Este tipo de comprensión puede ser dolorosa, pero también liberadora, porque permite mirar hacia adelante con mayor claridad, aprender de las experiencias difíciles. Una de las lecciones más importantes que Baron extrajo de esta etapa fue la importancia del aprendizaje emocional. Las experiencias difíciles no necesariamente destruyen a una persona. En muchos casos pueden fortalecerla. Para el músico, esta etapa representó un proceso de crecimiento personal. Aprendió más sobre sí mismo, sobre sus valores y sobre lo que realmente esperaba de una relación en el futuro. Ese tipo de reflexión puede cambiar profundamente la manera en que una persona toma decisiones. Volver a enfocarse en la pasión por la música. Con el paso del tiempo, Baron empezó a recuperar la energía creativa que siempre lo había caracterizado. La música volvió a ocupar el centro de su vida. Los ensayos, los conciertos y los nuevos proyectos comenzaron a llenar nuevamente su agenda. Para los fans, verlo de nuevo sobre el escenario con su guitarra fue un recordatorio de por qué su talento siempre ha sido tan admirado. La música, al final, sigue siendo su lenguaje más auténtico. El mensaje para quienes atraviesan momentos similares. Las experiencias personales de figuras públicas muchas veces resuenan con personas que viven situaciones similares en su propia vida. En el caso de Baron, su historia refleja una realidad que muchas personas conocen. Las relaciones pueden enfrentar momentos difíciles y, en ocasiones, transformarse de maneras inesperadas. Sin embargo, también muestra que es posible reconstruirse, que el dolor no tiene por qué definir el futuro, y que cada experiencia puede convertirse en una oportunidad para crecer y encontrar nuevas perspectivas. Hoy, Alexander Milwiw Baron continúa siendo una figura respetada dentro de la música polaca. Su talento como guitarrista y compositor sigue inspirando a muchos seguidores. Pero más allá de su carrera artística, su historia personal también demuestra algo importante. Incluso las personas que parecen tenerlo todo enfrentan desafíos emocionales. La vida no siempre sigue el camino que imaginamos, pero siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. La historia de Alexander Milwiw Baron nos recuerda que incluso las personas que parecen vivir rodeadas de éxito, talento y reconocimiento público también enfrentan momentos profundamente humanos. Detrás de los escenarios, de la música y de la fama, existe una vida real hecha de emociones. Decisiones difíciles y aprendizajes personales. Las relaciones, como la vida misma, pueden atravesar etapas inesperadas. A veces las verdades que descubrimos no son fáciles de aceptar, pero también pueden convertirse en el punto de partida para un nuevo comienzo. En el caso de Baron, este capítulo difícil no solo representó una crisis personal, sino también una oportunidad para reflexionar, crecer y redescubrir su camino. Al final, lo que define a una persona no son los momentos de éxito, sino la forma en que enfrenta las dificultades y decide seguir adelante. Para Baron, la música, la introspección y el aprendizaje emocional se han convertido en herramientas para transformar una experiencia dolorosa en una etapa de evolución personal. Porque incluso después de los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de reconstruirse y mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Si te ha interesado esta historia y quieres conocer más relatos impactantes sobre celebridades, historias reales detrás de la fama y análisis profundos del mundo del espectáculo, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos. Dale me gusta a este contenido si quieres que sigamos investigando historias como esta. Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué celebridad o historia te gustaría que analizáramos en el próximo video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido interesante, investigando nuevas historias y compartiendo el lado más humano de las figuras públicas. Nos vemos en el próximo video.